Hola youtuberos, bienvenidos. Yo soy Hamilton López grabando para ustedes desde el universo paralelo número 519D. Hamilton López Channel. El DJI OM4 es probablemente el estabilizador para celulares más popular que puedes comprar en la actualidad. Y eso es debido a una sola razón, y es porque es muy sencillo de usar, es sencillo de balancear y el resultado que obtienes en tus videos es sencillamente épico. Pero te tengo unos truquillos que solo te los da la experiencia de un año de uso de este dispositivo y que no veo que el fabricante indique en ninguna de sus páginas web, ni he encontrado un video que te lo diga. Arranquemos. No uses solo la app Mimo. Si puedes, usa otras como Filmic Pro, obtendrás mejores resultados. Le sacarás más provecho. Hay unos pajaritos. Pajaritos, silencio. Déjenme grabar, por favor. Gracias. Me hicieron caso. Bueno, otra vez. No uses la app Mimo. Si puedes usar otras como Filmic Pro, obtendrás mejores resultados. Le sacarás más provecho a esta combinación celular y OM4. Me refiero a que la app Mimo es muy deficiente en muchos aspectos, especialmente a gestionar las capacidades de grabación de tu celular, ya que ella se centra en sacarle jugo solo al estabilizador. Para eso, usa en combinación otras aplicaciones que se centran en desvelar todas las configuraciones de grabación de tu celular y así obtendrás lo mejor de ambas. Nunca, never, no acerques las tomas con el botón del zoom. Siempre que sea posible, acércate tú. Cuando haces un acercamiento con el botón del zoom del estabilizador, en realidad estás acercando mediante el software la imagen, por lo que estás perdiendo muchísima calidad. Es decir, que en esa toma que estabas grabando en 2160p, es decir, 4K, al acercar puedes terminar con un pixelado 360. Por el contrario, si tú mismo te acercas al objetivo, mantienes la calidad de la imagen y además lo puedes hacer de manera muy suavizada gracias al estabilizador. Otro tip que te doy, mantén la batería cargada al máximo para que te sirva como batería de respaldo por si se te descarga el celular. El DJI OM4 tiene como una de sus ventajas importantes una batería que puedes usar como batería externa de respaldo para tu celular. Incluso si no la estás llevando contigo con ese objetivo, dado el caso que te quedes corto de batería, siempre puedes tenerlo como respaldo de carga. Siguiente tip, cuando uses la app Mimo y tengas que cambiar entre modos de grabación, fíjate constantemente que esté configurado en 4K, ya que suele volverse constantemente a 1080p o 720p cuando haces cambios entre otros modos de grabación. Ten en cuenta que el estándar de grabación en la actualidad es 4K, por lo que yo uso esa calidad. Pero cuando voy a usar, por ejemplo, la opción de Dynamic Zoom, que solo permite usar en 1080 o en 720, no recuerdo bien, y vuelvo a grabar video normal, ya no está en 4K, sino que está en la configuración de Dynamic Zoom de 1080p. Y en muchas ocasiones he tenido que repetir tomas que me habían salido bien porque me hace ese salto de resolución constantemente y se puede convertir en un dolor de cabeza y tienes que repetir a veces tomas una y otra hasta que vayas cogiendo el tiro y te vayas aprendiendo que se va saltando entre resoluciones. Ay, esa aplicacióncita de Mimo, sí. Sigue. Señora pajarito, mamá pajarito, ¿será que me puede ayudar? Necesito grabar un video. Niños, silencio, pajaritos, ¿qué pasa? Oigan, ayúdenme. Vea, me va a coger el mediodía. ¿Ya? ¿Sí? Ay, bueno, ustedes sigan ahí en los suyos, no los voy a molestar. Siguiente tip. Puedes ver rápidamente cómo está balanceado tu celular apagando el estabilizador y viendo la posición final, pero esto solo se puede hacer con la abrazadera. Fíjate en lo siguiente, tú siempre vas a ojo a fijar lo más centrado que puedas la abrazadera a tu celular, pero en algunos casos notarás que evidentemente no tienes tan buen cálculo como pensabas, así que para tener mejor desempeño del estabilizador vas a configuración, estabilizar e iniciar el proceso de estabilización, o también en configuración hay una opción en la que puedes mirar qué tan centrada tienes la abrazadera y de esa manera puedes, ya no a ojo, sino de manera un poco más demorada, haciendo un poco más pasos, puedes centrar y fijarte que tu abrazadera esté bien ubicada. Y si está mal ubicada, pues deberás ponerte a hacer los ajustes pertinentes de correr la abrazadera encima de la funda, etc. Eso es una opción. Otra opción que me han dicho ustedes en los comentarios es que para usar la abrazadera cogen las fundas de su celular y marcan unas pequeñas líneas donde debe ir la abrazadera
de una vez. Pero hoy te traigo un hack que me lo ha dado solo la experiencia, para que te ahorres ya sea los pasos de ubicarla bien por medio de la aplicación o rayando tu funda si te quieres también evitar eso. Pero he descubierto que dejando el estabilizador de pie sobre el trípode, si lo apagas y al hacer esto se cae o queda desnivelado, es porque lo tienes mal balanceado, es porque tienes la abrazadera mal ubicada hacia ese lado que se cae. Si lo apagas y queda horizontal, completamente balanceado, es porque está bien puesta tu abrazadera. Es más fácil, solo lo apagas, queda nivelado, bien. Vamos con el siguiente tip y es este. Pliega siempre con las cuñas alineadas tu DJI o M4. Esta recomendación alargará la vida útil de los ejes, ya que al llevarlos de un lado al otro plegado y sueltos se irán dañando. Siempre que no lo vayas a usar más y lo vayas a guardar, fíjate que esta cuña quede dentro de esta y que esta quede dentro del eje central. Hazme caso, yo sé por qué te lo digo y no tendrás problemas a futuro. Siguiente tip, siempre que puedas usa el trípode. Aunque el trípode viene como un accesorio del estabilizador, para mí debe ser una parte fija, ya que te facilitará por ejemplo el agarre a dos manos y así una mejor estabilización del video. Además porque siempre estará listo para las opciones de grabación que requieren sí o sí el uso de este, como el timelapse y alguna otra que haya. No me acuerdo cuál otra, pero bueno, hay unas que piden el trípode. Siguiente recomendación, bloquea siempre el autofocus en tu celular. Creo que esta recomendación se las he dado en varios videos, pero es que no tienen idea de lo primordial que es. Un video en el que la exposición cambia de acuerdo a lo que estás filmando deja estéticamente mucho que desear. Para evitar eso, antes de iniciar a grabar el video, sostén la pantalla para que la exposición se mantenga fija y le das a tus videos un toque un poco más profesional. Vamos con el siguiente tip, siempre que puedas, sácale provecho al rastreo automático de la app Mimo presionando una vez el disparador o seleccionándolo en la pantalla de tu celular. Hazlo ya sea grabándote a ti mismo o usando las cámaras posteriores. Siempre queda mejor un video centrado. También aplica para las opciones de Hyperlapse o Hyperlapse, como quieras decirle, me hice entender. Siguiente tip, usa el anillo magnético como anclaje a metales cuando no tengas un trípode o donde poner tu celular para grabarte. Siguiente tip, ¿ya cuántos vamos? Mejor usar la abrazadera sin funda. Si bien puedes usar la abrazadera... Mejor usar la abrazadera sin funda. Si bien puedes usar la abrazadera con funda y nadie te va a decir lo contrario, lo cierto es que si puedes, pon la abrazadera directamente a tu celular. No solo es una recomendación que te da el fabricante, sino que sí he comprobado que al poner la abrazadera con funda no te queda correctamente puesta. La mayoría de las veces notarás que te queda un poco desbalanceada. Para eso, refiérete nuevamente a un tip que te di anteriormente de cómo comprobar que la abrazadera esté centrada. Penúltimo tip, para lograr una buena toma necesitas 30% de equipo y 70% de visión, conocimiento y experiencia. Concéntrate en la visión de tu entorno. Si bien DJI y las empresas te dicen que con sus dispositivos vas a lograr mejorar y hacer lo que no puedes hacer por ti mismo, créeme que siempre lo primordial va a estar acá, mira acá en el ojo. En tu ojo, en tu visión, en cómo tú percibes el mundo, en lo que quieres capturar, está lo principal. El estabilizador va a ser solamente una herramienta que te va a ayudar un poquitico. Pero ten en cuenta eso, lo primordial, el 70% del trabajo de cómo queda una toma, un video, lo haces tú, desde tu cerebro, desde tu ojo. Último tip, pero no menos importante, te dejo al final de este video una lista de reproducción con todos mis videos sobre el DJI M4. Sin duda vas a encontrar un montón de información útil en ellos, te lo aseguro. Hoy no tenía pensado grabar esta parte del video en la que les explico tip por tip. En este parque solo venía a hacer los B-roll, las tomas de apoyo, pero pues me pareció que esto aquí estaba como interesante, no hay mucho ruido. ¿Cómo les pareció con relación a los otros videos? ¿Cómo se vio el audio? ¿Les gusta el fondo? ¿Sigo grabando aquí? Déjenmelo saber. Ustedes son los que mandan, avísenme sus gustos y lo que quieran, las sugerencias, abajo en la caja de comentarios. Eso es todo, youtuberos, yo soy Hamilton López, espero que les haya gustado el video, nos vemos en una siguiente oportunidad con más tips y con más información de lo que sea sobre dispositivos electrónicos, como apago esto, fuera micrófono, fuera video, chaolín.